Nos pide este ejercicio de simulación construir un rectificador de media onda. Nos pide construir un rectificador de media onda con una entrada de corriente alterna de 110 voltios pico y una salida de 10 voltios pico. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Nos vamos al simulador. Es posible que cuando abráis la ventana os salga un circuito que no es el que nosotros queremos utilizar y que no aparezca pantalla completa. Para ponerlo a pantalla completa nos bajamos abajo y le damos aquí a Full Screen Version. De esta forma se nos aparece completa y lo siguiente que vamos a hacer es archivo New Blank Circuit. De esta forma ya tenemos el simulador a pantalla completa preparado para construir nuestro ejercicio. Nos pide una entrada de corriente alterna de 110 voltios pico y una salida de 10 voltios pico. Vamos a dibujar nuestra entrada, entradas y fuentes, fuente de tensión de corriente alterna de dos terminales, y la dibujamos de abajo hacia arriba. Y le vamos a poner nuestros 110 voltios pico. Para eso le damos espacio, se nos pone en modo flecha, hacemos, cuando se ponga azul la fuente, hacemos doble clic y en tensión máxima le ponemos 110. Esa será nuestra tensión máxima, forma de onda alterna. Alterna es sinusoidal, que es la corriente alterna. Le damos a dibujar conexión eléctrica y separamos aquí un poco porque luego nos va a pedir que pongamos un voltímetro, y le damos ahora a dibujar salidas y etiquetas, componentes pasivos, transformador, y pinchando y dibujando de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, siguiendo ese orden, es decir, dibujando arriba izquierda, abajo derecha, porque si no luego convierte al revés, en vez de reducir la tensión la va a aumentar. Y le damos a dibujar conexión eléctrica y lo conectamos. Voy a parar la simulación para trabajar más cómodo. Bien, nos dice que tiene que entrada de 110 y salida de 10 voltios. Hacemos espacio, modo cursor, y hacemos doble clic en el transformador. La razón que pone aquí N1, N2 es el número de vueltas que tiene la bobina que está enrollada aquí, dividido entre el número de vueltas que tiene la bobina enrollada aquí. Como estamos en un transformador monofásico, también coincide con dividir la tensión de entrada entre la tensión de salida. Nuestra tensión de entrada es 110 y nuestra tensión de salida es 10. 110 entre 10 es 11, con lo cual nuestra razón es 11. 110 entre 10, 11. Esa es nuestra relación de transformación o nuestra razón. Le damos a OK. Seguimos dibujando conexión eléctrica. Lo siguiente que nos pide es colocar voltímetros en ambos lados del transformador de tensión para verificar la tensión. Le damos a dibujar salida y etiqueta y le damos a voltímetro sonda. Y aquí, por ejemplo, le damos con el botón derecho, conexión dividida. Nos fijamos que lo hemos hecho más o menos aquí. Esto nos divide el cable en dos segmentos. Este programa conecta de segmento a segmento. Si hacemos un cable no podemos conectarlo en el medio a no ser que lo dividamos, y justo aquí debajo, pues debajo de esa conexión dividida, le damos con el botón derecho y también creamos conexión dividida, y este también lo hemos dividido en dos. De esta forma podremos conectar un voltímetro de aquí a aquí. Dibujar componentes, salida y etiquetas, voltímetro sonda, y lo dibujamos de arriba a abajo.
Voy a conectar uno mal. Fijaros, si yo conectase este voltímetro mal, veis que me salen las conexiones en rojo. Eso significaría que no está conectado. Si le doy a simular, veis que este voltímetro no hace nada porque no está conectado. Por eso he dividido la conexión entre arriba y abajo. Voy a abordar este voltímetro, le doy a espacio para ponerlo en modo flecha, lo selecciono y le doy a suprimir. Si os fijáis, el voltímetro está midiendo valores instantáneos. Vamos a pedir que lo que mida son valores picos. Hacemos doble clic en el voltímetro y le decimos que mida tensión máxima y le damos a OK. Ahora nos está midiendo la tensión máxima. Como nos pide colocar aquí un voltímetro, pues yo a este lo voy a dar con el botón derecho y le doy a duplicar, ¿vale? Me crea aquí otro y ahora mismo no estaría conectado y lo conecto. Si a vosotros lo dibuja por aquí o por donde sea, lo conectamos aquí a la salida y nos debería salir los 10 voltios que queríamos, 10 voltios pico. Poner un conmutador que permita cambiar la señal rectificada de un valor no rectificado a uno rectificado de onda completa. Bien, el conmutador está aquí como salidas, componentes pasivos, y por aquí conmutador SPDT. Le damos y ponemos aquí nuestro conmutador. Nos pide que uno no rectifiquemos, con lo cual dibujar conexión eléctrica y este no vamos a rectificar. Y nos pide que en el otro sí rectifiquemos, con lo cual le damos dibujar componentes activos y dibujamos un diodo. Un diodo es un dispositivo que deja pasar corriente solamente en una dirección. La dirección que marca esta flecha es la dirección en la cual va a dejar pasar la corriente. Le damos a un cable, dibujar conexión eléctrica, unimos estos dos puntos y cuando esté el conmutador aquí pasará por el diodo y cuando esté el conmutador por aquí el diodo será un terminal abierto, con lo cual no pasará ningún tipo de corriente por aquí. Colocar un LED adicional en paralelo con la carga para comprobar la dirección de la corriente eléctrica. Bien, le vamos a poner ya la carga. Como luego el problema nos va a pedir más cosas, vamos a poner la carga un poco separada, no la vamos a poner directamente, sino hacemos aquí un segmento de aquí a aquí y hacemos otro segmento de aquí a aquí. Dibujar componentes de resistencia y como nos va a seguir pidiendo cosas, la dibujamos hasta aquí. Colocar un LED adicional en paralelo con la carga para comprobar la dirección de la corriente eléctrica. Seguimos dibujando conexiones. Esta sería la carga. Aquí dibujamos otra resistencia para el LED, para que el LED tenga un amortiguador de tensión. Le damos aquí y esta resistencia la ponemos, por ejemplo, de 500 ohmios. Esto sería nuestra carga y esta es una resistencia que vamos a poner para el LED. Dibujar, salida y etiquetas, LED, y lo dibujamos el LED de arriba hacia abajo. Si os fijáis, el LED tiene el símbolo del diodo porque el LED son diodos que se encienden cuando les atraviesa corriente, con lo cual solamente dejan pasar la corriente en una dirección y además se encienden. Y dibujamos una conexión eléctrica de aquí a aquí. Vamos a comprobar que todo está funcionando. Efectivamente, cuando no existe un rectificador, cuando no tenemos el diodo, la corriente pasa en tensión y corriente alterna. Aquí esto está funcionando en corriente alterna, la corriente va en una dirección y luego va en otra, y el LED solamente se está encendiendo cuando circula la corriente en el sentido de arriba abajo.
si ponemos nuestro diodo, conmutamos al rectificador de onda de media onda, vemos que solamente pasa corriente hacia abajo. Cuando la tensión se invierte, no circula, se para, circula en una dirección, se para. Una vez finalizado, conectar en paralelo un condensador con un interruptor que permita conectar y desconectar dicho condensador para filtrar la señal. Bien, nos pide que conectemos aquí un interruptor y nos pide también que conectemos un condensador, componentes pasivos, condensador. Vemos lo que pasa, vemos que el valor del condensador no está, bueno, no, es que no está conectado abajo, aquí no está conectado, con lo cual tengo que dividir aquí el cable, aquí, botón derecho, conexión dividida, ya he creado aquí dos segmentos y ahora punto blanco si está conectado. Vosotros siempre verificad que todos los puntos de conexión son blancos. En el caso de que os salga un punto rojo, ese punto rojo no estaría conectado. A mí me había pasado que aquí había conectado el condensador y este punto de aquí estaba rojo, con lo cual no estaba conectado. Punto blanco significa que están conectados. Le doy a reiniciar y veo que ahora sigue el LED parpadeando. Queremos que el LED esté siempre encendido, queremos que la carga esté siempre encendida, con lo cual vamos a subirle un poco la capacidad a este condensador que hace la función de filtro. Vamos a ponerle, por ejemplo, 500U. U es la forma que tiene el simulador de escribir micro. La capacidad se mide en faradios. 500U serían 500 microfaradios. Vamos a ver qué pasa. Vemos que ya está pasando la corriente de forma continua. Tenemos corriente que pasa solamente en un lado, corriente continua, y además es homogénea, está filtrada. La corriente antes del condensador llega, se para, pero aquí siempre está circulando de forma constante. Comprobar la onda mediante osciloscopio, las formas de las ondas en todas las opciones. Comprobar que la tensión de salida es algo menor debido al diodo. Bien, vamos a comprobar los distintos elementos con un osciloscopio. Vamos a poner un osciloscopio aquí en la resistencia, en la carga. Esto de aquí es la carga. Esto de aquí es simplemente a modo de verificación para tener un indicador luminoso. Le damos con el botón derecho, View in New On-Dock Scope. Aquí en View in New On-Dock Scope le damos y lo colocamos, por ejemplo, aquí debajo de la carga. Y al voltímetro de aquí, al de entrada, le damos también con el botón derecho, le damos en View in New On-Dock Scope. Y también lo colocamos aquí abajo. Y como nos pide que comprobemos que la tensión de salida es menor que la de entrada, normalmente los diodos reducen la tensión en 0,7 voltios. Vamos a dibujar un voltímetro de aquí a aquí. De arriba abajo, hacemos doble clic en el voltímetro y le ponemos tensión máxima. Y ahora nos pide que hagamos distintas comprobaciones. Vemos que efectivamente tenemos aquí 110 valor pico, 10 valor pico. Hemos reducido la tensión de 110 voltios pico a 10 voltios pico y efectivamente de 10 hemos bajado
a 9,34 voltios pico. Eso es porque en el diodo existe una caída de tensión de aproximadamente 0,7 voltios, con lo cual de los 10 pasamos a 9,3. Vemos que ahora está funcionando el rectificador de media onda y el filtro nos está filtrando la señal. La señal tiene una forma casi constante. Ven qué pasa si quitamos el filtro. Si quitamos el filtro, el rectificador de media onda, cuando la tensión es positiva, filtra, o sea, cuando la tensión es positiva deja pasar, y cuando la tensión es negativa corta, con lo cual solamente vemos la parte positiva. Cuando la tensión es positiva deja pasar, cuando la tensión es negativa corta. Si desactivamos el filtro vemos que ya deja pasar ambas. En este caso tendríamos corriente alterna, no estaríamos rectificando. Esto no sería un rectificador, sería solamente un transformador que está cambiando la tensión. Cuando aplicamos el filtro de media onda nos está filtrando solamente media onda. Hay valores que se están perdiendo, pero eso ya veremos. Un rectificador de onda completa. Esto es un rectificador de media onda, solamente deja pasar el positivo. Pero vemos que, aunque es corriente continua, porque está dejando pasar solamente la corriente en un sentido, el valor no es uniforme. Para eso conectamos el filtro, que es el condensador, que se va cargando y descargando, con lo cual se tiene ya un valor casi constante de tensión y de intensidad. Vemos que el LED está siempre encendido, y si lo apagamos el LED solamente se enciende cuando rectifica media onda. El conjunto sería un transformador que baja la tensión, un rectificador de media onda que estaría rectificando solo media onda, y ya cuando le conectamos el filtro pues convierte la tensión y la corriente en valores casi constantes, sobre todo la tensión, lo verde, que sería el valor rectificado de tensión. Pasamos de una señal de corriente alterna a una señal de corriente continua bastante homogénea.